Invierno de 1980. George llega a su casa después de un largo día de trabajo. Mientras estaciona su auto en el garaje, algo espeluznante ocurre. Gotas de sangre caen del techo sobre el parabrisas. Desconcertado, sube corriendo al segundo piso y encuentra a su hija Franny paralizada, mientras ve algo que no puede explicar. Sin pensarlo, huye con ella en brazos por un campo abierto, aterrorizado. La escena retrocede unos meses y conocemos a la familia. George, su esposa Catherine y su hija Franny, quienes viven en Manhattan. Durante la celebración del cumpleaños de la pequeña, George anuncia que ha terminado su doctorado y que consiguió un puesto como profesor en una universidad privada en el norte del estado. Catherine es una restauradora de arte reconocida. Mudarse significará dejar atrás su trabajo soñado, pero está dispuesta a hacerlo por la familia. George, quien ha pasado por años de dificultades económicas y ha dependido varias veces del apoyo de su padre, ahora recae en su esposa. Al día siguiente, la familia se muda a una antigua casa de campo, llena de muebles clásicos y un piano antiguo que parece tener vida propia. Desde la primera noche empiezan a ocurrir cosas extrañas. Catherine percibe un olor a humo de auto sin explicación, mientras Franny, al ver una silla moverse sola en su habitación, corre aterrada a refugiarse con sus padres. A la mañana siguiente, George es recibido en la universidad por Floyd, jefe del departamento de Historia del Arte, fascinado por los espíritus y la vida después de la muerte. Floyd le regala un libro titulado Cielo e Infierno, de un renombrado escritor sueco. Mientras tanto, Catherine recibe la visita de dos hermanos del vecindario, Eddie y Cole, que buscan trabajo. Catherine contrata a Cole para cuidar a Franny y a Eddie para ayudar con las labores de la casa. Esa misma noche, mientras trabaja en la cocina, Catherine encuentra una Biblia antigua con el árbol genealógico de los antiguos dueños, la familia Smiths. Algunos nombres están tachados y marcados como malditos. Más tarde, unas luces extrañas la guían hacia un anillo antiguo. Al tocarlo, siente una presencia que la sobresalta, como si algo la estuviera observando. Al día siguiente, decide investigar más a fondo y visita la sociedad histórica local. Descubre que la casa fue construida por Jacob y Ella Smith y encuentra incluso una fotografía de la pareja. Mientras tanto, George se cruza con Wills, un estudiante de la universidad, en la biblioteca. Tras una breve conversación, queda claro que siente una fuerte atracción por ella. Más adelante, ceden a sus impulsos y tienen un encuentro íntimo. Al regresar a casa con una flor para Catherine, ella se conmueve, hasta que al ponerse el anillo de Ella arroja la flor a la basura, como si el objeto tuviera un poder extraño sobre ella. En su camino al trabajo, George se encuentra con Eddie y conversan. Descubrimos que él y su hermano vivieron en la casa años atrás, antes que un incidente les obligara a irse. George le pide a Eddie que no le diga nada a Catherine, temiendo que la verdad pueda ser demasiado para ella. Más tarde, mientras Catherine pasa el tiempo con los hermanos, descubre que Eddie tiene un talento natural para la música y que alguna vez soñó con estudiar en la universidad. Esa noche, cuando George regresa a casa, encuentra a Eddie tocando el piano mientras Catherine lo escucha fascinada. La cercanía entre ambos lo molesta, pero decide no decir nada por el momento. Con el paso de los días, tanto Catherine como Franny continúan viendo al extraño espíritu durante la noche. Incluso buitres empiezan a rondar los alrededores, un presagio de la energía oscura que rodea la casa. En otra escena, George termina otra de sus escapadas con Willis. Él parece muy feliz, pero ella, cansada de su relación secreta, le anuncia que todo terminó. George intenta convencerla, pero ella lo ignora y se va montando a caballo. Esa misma noche, George y Catherine van a cenar a la casa de Justin. George conecta de inmediato con su esposo Bram, compartiendo su gusto por la marihuana. Mientras las mujeres entablan conversaciones profundas, Justin invita a Catherine a unirse a un grupo de arte para mujeres, y ella, deseosa de compañía, acepta sin dudarlo. De regreso a casa, Catherine no para de hablar de Justin, pero George se burla de ella. Bajo la influencia, conduce de manera errática y eso desata una fuerte discusión. Catherine, furiosa, baja del auto y expresa su frustración por haber tenido que renunciar a su trabajo por él. George intenta calmarla, pero accidentalmente la empuja, dejándole un moretón en el rostro. Inmediatamente se arrepiente y pide disculpas, pero Catherine guarda silencio.
De vuelta a casa, George insiste en disculparse y reconoce que no ha atendido las necesidades de su esposa, aunque ella sigue distante. A medida que la pareja se distancia, Catherine empieza a pasar más tiempo con Justin, mientras que George se sumerge en el trabajo. Durante un paseo en velero con Floyd, George recuerda que solía navegar en barco con su primo Henry, un talentoso artista que murió ahogado a los 19 años. Esa noche invita a Floyd a su casa, donde la encuentra a Catherine leyendo Cielo e Infierno. Floyd se detiene a analizar la portada, explicando que representa el tránsito del alma hacia la otra vida. Catherine le muestra la casa a Floyd y él percibe la presencia de un espíritu femenino. Le asegura que no tiene malas intenciones y hay una razón por la que permanece aquí. Catherine siente alivio de encontrar a alguien que finalmente cree en ella. Confiesa que aunque al principio el espíritu la asustaba, con el tiempo comenzó a sentir una extraña sensación de consuelo. Cree que el espíritu es Ella Smith y Floyd propone realizar una sesión espiritual en la casa. A la noche siguiente, George y Catherine organizan una fiesta, invitando a vecinos y colegas de George. Todo parece ir bien y la pareja por primera vez siente un momento de alegría, hasta que Catherine se entera por un vecino que los anteriores dueños de la casa fueron los padres de Eddie y Cole. Kelvin, el padre, era cruel con su esposa Ella y tenía problemas económicos. Una noche sedó a su familia y mató a 2 vacas. Luego encendió sus 2 camiones en el garaje debajo de su habitación. Cerró todas las puertas y se acostó junto a Ella antes de morir. Catherine queda impactada y furiosa por no haber conocido la verdad antes. Finalmente entiende por qué su habitación olía tan raro. Mientras fuma marihuana con Justin, George hace comentarios sarcásticos sobre cómo ella ha puesto ideas en la cabeza de Catherine. De repente, toma sus manos con fuerza, incomodándola, y ella lo aparta bruscamente, marchándose enojada. Más tarde, después de que los invitados se van, Catherine enfrenta a George sobre la historia violenta de la casa. Él insiste en que solo quería protegerla del pasado, pero ella no acepta excusas. Durante la discusión, George intenta apagar la radio, pero esta sigue funcionando sola, así que la rompe de un golpe. Al día siguiente, George lleva a Franny a la casa de sus padres. Catherine aprovecha para invitar a Floyd y a su equipo a realizar la sesión espiritual. Coloca una foto de Ella y relata que ha visto su espíritu en la casa. Floyd se sorprende, pues había asumido que el espíritu era la esposa de Jacob Smith. Revela que la esposa de Jacob era seguidora de Emmanuel, que tuvo un matrimonio infeliz y murió misteriosamente a los 26 años. Catherine queda alarmada por la cantidad de muertes en su hogar, pero el grupo asegura que las casas habitadas con espíritus deben considerarse una bendición. Finalmente, Catherine coloca el anillo de Ella sobre la mesa y el grupo invoca al espíritu. De repente, durante la sesión espiritual, las velas se apagan y la mesa comienza a temblar. El espíritu de Ella se hace presente, pero pronto se escucha la voz de un espíritu masculino que le grita e intimida, obligándole a desaparecer. Después de la sesión, Floyd concluye que hay otra presencia en la casa. Advierte a Catherine que, hasta descubrir la naturaleza de este espíritu, debe ser cuidadosa con las personas que la rodean. Al día siguiente, Catherine va a la biblioteca a devolver unos libros y encuentra uno que estaba en el auto de George. El personal le informa que pertenece a una estudiante llamada Willis. En ese momento, Catherine comprende que su esposo le estaba siendo infiel. Mientras tanto, George lleva a su clase de excursión al Met y Justin lo acompaña. Más tarde se encuentra con su asesor de doctorado, Dr. Warren, quien se sorprende al saber que George consiguió el puesto de profesor sin una carta de recomendación. Nervioso, George miente, diciendo que es solo un profesor temporal, pero Warren sospecha de inmediato. Justin, al escuchar la conversación, se da cuenta de que algo no está bien. Al día siguiente, Floyd confronta a George sobre su falsificación. Resulta que el Dr. Warren nunca escribió ninguna carta de recomendación. George admite su error y suplica una oportunidad para explicar la situación, pidiendo que espere antes del Día de Acción de Gracias antes de tomar cualquier medida. Durante la cena de Acción de Gracias, la familia habla sobre Henry, el primo de George, un talentoso artista que dibujaba acuarelas impresionantes de costas, faros y paisajes marinos. Catherine se da cuenta de que las pinturas que George había tomado como propias eran en realidad obra de su primo. Llena de disgusto, abandona la cena y se dirige al baño. George la sigue para intentar explicarle, pero algo inesperado ocurre. Más tarde esa noche, George permanece inmóvil en su auto con el motor encendido.
Una voz masculina se hace presente diciendo que ha venido para ayudarlo y pidiéndole que sea libre. A la mañana siguiente, Eddie encuentra a Catherine deprimida y tras un acercamiento terminan besándose apasionadamente en el suelo. Mientras tanto, un ansioso George se encuentra con Floyd en su barco. Le explica que fue marginado en su antigua universidad tras reportar un caso de acoso sexual y que por eso el Dr. Warren lo desprecia. Floyd firme le recuerda que falsificar cartas de recomendación es un delito y que será reportado a recursos humanos, dejándolo completamente devastado. Por otro lado, Justin reconoce un pañuelo que ella tejió para la madre de George, que ahora está en el cuello de Willis. Se da cuenta del amorío. Esa noche George regresa empapado a la universidad y Justin lo confronta sobre su amorío. Molesto lo niega e intenta intimidarla, pero ella lo desafía preguntándole por su conversación con el Dr. Warren en el Met y se va, dejándolo furioso y preocupado. Tiempo después, Justin conduce por la autopista y nota que George la sigue, y lo siguiente ocurre. En casa, Catherine intenta hablar con George, probablemente sobre el divorcio, pero él dice que no está en condiciones para conversar. Tras irse ella, George aparece hablando con el espíritu masculino, pidiéndole que confirme su presencia. Justo entonces, un cuervo irrumpe por la ventana del cuarto de Catherine, asustándola. George llega y en lugar de ayudarla, le dice que le pide a su novio que la arregle. A la mañana siguiente, Catherine sale sigilosamente para encontrarse con Justin, solo para descubrir que tuvo un accidente y está en coma, con pocas posibilidades de recuperación. De regreso a casa, recibe otra noticia impactante. Un anuncio de radio informa sobre la muerte de Floyd, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Hudson. En la universidad, George finge sorpresa y dolor ante la noticia. Con el puesto vacante, le ofrecen ser el jefe interino del departamento de arte y acepta, prometiendo hacer lo que sea necesario para mantener su cargo. Más tarde en su aula, George proyecta la portada del libro Cielo e Infierno en la pantalla. Intenta cambiar de diapositiva, pero no puede hacer nada para que desaparezca, como si algo más estuviera controlando la situación. Frustrado y asustado, George grita a sus alumnos antes de abandonar la clase con furia. Al llegar a casa, descubre el auto de Catherine con sus maletas listas para irse. Aunque se da cuenta de sus intenciones, finge ignorancia y le ofrece un batido de proteínas, el cual ella toma sin mostrar sospechas, como si todo estuviera bien. Cuando él pregunta por Franny, Catherine asegura que ya la acostó, pero él desconfiado sube corriendo y la encuentra dormida y completamente vestida. Con un tono amenazante le dice a Catherine que no es momento de viajar. Asustada por su vida, baja corriendo e intenta pedir ayuda, pero George destruye el teléfono y la arrastra fuera de la casa. Toma el equipaje del auto y le asegura que no podrá irse con su hija. Catherine, desesperada, lo enfrenta, recordándole que sabe lo que le hizo a Floyd y Justin. Él niega todo y la acusa de estar mentalmente inestable. Después de que él regresa a la casa, Catherine vuelve a colocar su equipaje en el auto. Pronto comienza a sentirse mal. Descubrimos que George había adulterado su batido. A pesar de ello, reúne todas sus fuerzas y corre de nuevo hacia la casa para buscar a Franny, pidiendo ayuda al espíritu de Ella, quien la guía escaleras arriba. Finalmente llega al cuarto de su hija, pero no la encuentra. Exhausta, intenta llamar a la policía y se desploma sobre la cama. El espíritu le asegura que están ahí para ayudarla, pero el espíritu masculino, presuntamente Kelvin, aparece y la arrastra. En ese momento, un George histérico entra a la habitación con un hacha. Aunque duda en hacerlo, el espíritu de Kelvin lo incita, mientras Ella le advierte que quien se alía con el mal nunca gana. Dominado, George asesina brutalmente a Catherine mientras grita y llora. A la mañana siguiente, Cole llega a cuidar a la niña, a Franny, y encuentra una nota de George que le indica no molestar a Catherine, pues está enferma. Más tarde, la escena regresa al inicio de la película. George vuelve de la universidad y finge descubrir el cuerpo de su esposa. La policía sospecha de él al encontrar el hacha junto al cadáver, pero su coartada es confirmada por la universidad y ante la falta de pruebas es liberado. George se muda con sus padres, mientras tanto Justin permanece en coma, pero los espíritus de Catherine y Ella se unen para revelar la verdad sobre George. Justin abre los ojos y llama a la casa de los padres de George, dejando un mensaje que lo deja horrorizado: recuerda todo.
Mientras George se ducha, el espíritu de Kelvin vuelve a susurrarle, culpando a Catherine y diciéndole que debía seguir sus instintos y huir antes de que fuera demasiado tarde. Para escapar de la justicia, George toma el barco de su difunto primo. Sin embargo, una tormenta se desata y el trueno abre un portal. Los espíritus de Ella y Catherine le muestran que las puertas del infierno solo se abren a quienes están a punto de entrar. George intenta girar el barco, pero es inútil. Lamentablemente desaparece entre las llamas mientras una cruz invertida se forma en el cielo, recreando la pintura de la portada del libro Cielo e Infierno, dejando claro que George está condenado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos resúmenes.